La llamada llegó como un rayo en medio de la noche más tranquila de mi vida. Señora Elsa, soy la enfermera Camila de la Clínica San Rafael. Su hija Mariana está aquí, se encuentra en estado grave. Mi corazón se detuvo por completo. Después de 73 años en este mundo, nunca había sentido tanto terror condensado en una sola frase. Las palabras se repetían en mi cabeza como un martillo implacable mientras mis manos temblaban sosteniendo el auricular. Mariana, mi única hija, mi razón de existir, estaba en peligro. Me vestí a toda prisa con lo primero que encontré, tomé las llaves del auto y salí disparada hacia la clínica. Durante el trayecto, mi mente se llenó de los peores pensamientos. ¿Qué le habría pasado? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad repentina? Condujo como nunca antes lo había hecho, atravesando las calles vacías de la madrugada con una desesperación que me consumía por dentro. La Clínica San Rafael estaba en el distrito más exclusivo de la ciudad, un lugar donde solo las familias adineradas podían permitirse la atención médica privada. Pero cuando llegué, lo que encontré fue aún peor que mis peores pesadillas. En la elegante recepción de mármol blanco me esperaba un hombre de traje gris perfectamente planchado, con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Era mi yerno Rubén, el esposo de mi querida Mariana. Alto, de complexión atlética, con ese cabello negro peinado hacia atrás que siempre me había parecido demasiado perfecto, demasiado calculado. Tenía esa apariencia de hombre exitoso que tanto impresionaba a la gente, pero yo siempre había visto algo siniestro detrás de esa fachada. Lo siento, suegra, me dijo con una voz que destilaba desprecio mal disimulado, pero he prohibido todas las visitas a Mariana. Las órdenes médicas son muy claras y específicas. Sus palabras cayeron sobre mí como una bofetada. Intenté explicarle que era su madre, que tenía derecho a verla, que necesitaba saber qué le había pasado a mi hija. Por favor, Rubén, solo déjame verla 5 minutos, le supliqué, sintiendo como mi dignidad se desmoronaba ante sus ojos indiferentes. Él simplemente negó con la cabeza, ajustándose la corbata color vino con un gesto que denotaba poder absoluto. Las reglas son las reglas, Elsa. Mariana está bajo tratamiento intensivo y cualquier alteración podría ser peligrosa para su salud. Me señaló la puerta con un movimiento despectivo de la mano, como si fuera una mendiga que había llegado a molestar. Le sugiero que regrese a su casa y espere noticias. Yo me haré cargo de todo. La humillación me ardía en el pecho mientras caminaba hacia la salida, sintiendo las miradas burlonas del personal de seguridad que había presenciado toda la escena. 73 años de vida, de luchar por criar sola a mi hija después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años, y ahora este hombre me trataba como si fuera una extraña. Me fui con el alma destrozada, sin entender qué estaba pasando realmente. Esa noche fue la más larga de mi existencia. Me quedé despierta en mi pequeña casa, caminando de un lado a otro por la sala, mirando las fotografías de Mariana que decoraban cada rincón. Ahí estaba mi niña a los 6 años, con su primer vestido rosa para la escuela. A los 15, el día de su graduación, radiante de felicidad. A los 25, el día que conoció a Rubén en esa conferencia de negocios. Recordé cómo había llegado a casa emocionada, hablándome de ese hombre tan inteligente y exitoso que la había invitado a cenar. Desde el principio, algo en Rubén me había inquietado. Era demasiado perfecto, demasiado encantador, demasiado insistente en separar a Mariana de mí. Poco a poco, las visitas de mi hija se fueron espaciando. Las llamadas se volvieron más breves. Cuando le preguntaba si estaba bien, siempre me respondía que sí, pero su voz había perdido esa alegría que siempre la había caracterizado. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando ya no podía más con la angustia, escuché un ruido extraño en el patio. Al principio pensé que era un gato, pero cuando me asomé por la ventana de mi habitación, vi algo que me heló la sangre. Una pequeña piedra golpeó contra el cristal, y junto a ella cayó un papel arrugado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrí la ventana y recogí el mensaje. La letra era inconfundible, era la caligrafía de Mariana, esa escritura delicada que había aprendido en el colegio de monjas donde estudió. Pero las palabras que leí me hicieron tambalearme. Mamá, me están manteniendo a la fuerza. No estoy enferma. Rubén me tiene encerrada. Por favor, ayúdame. El papel temblaba entre mis dedos mientras releía una y otra vez esas palabras desesperadas. En ese momento entendí que esto no era una emergencia médica. Era algo mucho más siniestro,
algo que escapaba a todo lo que había imaginado. Mi yerno, ese hombre que había conquistado a mi hija con promesas de amor eterno, la tenía prisionera. Pero lo que Rubén no sabía es que estaba jugando con fuego. Porque yo no era simplemente una anciana indefensa de 73 años. Había llegado el momento de recordarles a todos con qué familia se habían metido. Volví adentro con las piernas temblando, pero esta vez no era por el miedo. Era por la rabia que comenzaba a hervir en mis venas como lava ardiente. Durante años, desde que Mariana se casó con Rubén hace 5 años, había fingido ser la suegra complaciente, la anciana que no se metía en los asuntos de los jóvenes. Había sonreído cuando me corregía delante de otros. Había guardado silencio cuando comenzó a alejar a mi hija de mí con excusas cada vez más elaboradas. Recordé perfectamente el día que conocí a Rubén. Era un sábado por la tarde, y Mariana había llegado a casa prácticamente flotando de felicidad. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me había dicho con esos ojos brillantes que tenía desde pequeña cuando algo la emocionaba. Rubén apareció en mi puerta con un ramo de flores caras y esa sonrisa perfectamente ensayada que ahora reconocía como pura falsedad. Desde el primer momento, algo en su comportamiento me alertó. La forma en que analizaba cada rincón de mi modesta casa, como si estuviera haciendo un inventario mental. Como sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en la fotografía donde aparecía mi difunto esposo en uniforme militar, en los certificados enmarcados de mi época como enfermera en el Hospital Central, en los pequeños objetos de valor que decoraban la sala. «¡Qué casa tan acogedora!», había dicho con esa voz suave que usaba para manipular. «Debe tener muchas historias que contar». Pero yo había notado cómo sus dedos tamborileaban impacientes sobre la mesa de centro, cómo miraba constantemente su reloj de oro como si tuviera cosas más importantes que hacer. Durante los siguientes meses, Rubén se convirtió en el yerno perfecto para los ojos de todos. Llegaba con regalos costosos, hablaba de sus éxitos empresariales, prometía darle a Mariana la vida que se merecía. Trabajaba en una firma de inversiones en el centro financiero de la ciudad, manejaba cuentas de clientes millonarios, vivía en un apartamento de lujo en la zona más exclusiva. Pero yo observaba. Siempre he sido muy observadora, una característica que heredé de mi padre, quien trabajó durante 30 años como investigador privado antes de retirarse. Notaba cómo Rubén interrumpía constantemente a Mariana cuando hablaba, cómo la tocaba de manera posesiva cuando otros hombres se acercaban, cómo gradualmente comenzó a criticar su ropa, sus amigos, incluso sus conversaciones conmigo. «Tu madre es una mujer mayor, cariño», le decía a Mariana cuando pensaba que yo no estaba escuchando, «no entiende el mundo moderno como nosotros. Es mejor que no la preocupes con nuestros planes». Y mi ingenua hija, tan enamorada y ciega, asentía y comenzaba a distanciarse de mí sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. La boda fue un espectáculo grandioso que Rubén organizó sin consultarme prácticamente nada. 300 invitados en un salón que costaba más de $50,000, un vestido importado de París para Mariana, una luna de miel en Europa que duró un mes entero. Todo pagado por él, todo controlado por él, todo diseñado para impresionar y establecer su poder sobre mi hija. Durante la ceremonia, mientras veía a Mariana caminar hacia el altar con ese vestido color marfil que la hacía lucir como una princesa, sentí una punzada de preocupación que traté de ignorar. Rubén la esperaba con esa sonrisa que ya no me engañaba, vestido con un smoking que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses cuando trabajaba. Los primeros años parecieron tranquilos desde afuera. Mariana se mudó al apartamento de Rubén, dejó su trabajo como maestra de primaria porque él insistía en que una esposa no necesitaba trabajar si su marido podía mantenerla. «Quiero que mi mujer se dedique a ser feliz y a cuidar nuestro futuro hogar», decía él con esa falsa galantería que tanto impresionaba a las visitas. Pero las llamadas de Mariana comenzaron a cambiar. Antes hablábamos todos los días, a veces por horas, compartiendo chismes, recetas, planes para el fin de semana. Después de la boda, las conversaciones se volvieron más espaciadas, más breves, más vigiladas. Podía escuchar la tensión en su voz cuando le preguntaba cómo estaba. «Estoy bien, mamá, muy bien», me decía, pero algo en su tono me alertaba. «Rubén cuida mucho de mí, quizás demasiado». Esa frase se me quedó grabada porque la dijo con una risa nerviosa que no sonaba natural. Cuando le pregunté qué quería decir, rápidamente cambió de tema. Las visitas también se fueron espaciando. Antes Mariana venía a casa al menos 2 veces por semana, a veces solo para tomar café y contarme sobre su día. Después de casarse,
Las excusas comenzaron a multiplicarse. Rubén tiene una cena de negocios y necesita que lo acompañe. Tenemos compromisos sociales con sus clientes. Está muy estresado con el trabajo y prefiere que pasemos los fines de semana en casa. Cuando finalmente lograba verla, Mariana había cambiado. Ya no usaba esos vestidos coloridos que tanto le gustaban, sino ropa más sobria, más conservadora. Su cabello, que siempre había llevado suelto y natural, ahora lo peinaba recogido de manera muy formal. Había perdido peso, sus ojos habían perdido ese brillo especial, y a menudo la pillaba mirando el teléfono con expresión preocupada. «¿Está todo bien en tu matrimonio, mi amor?», le pregunté una vez durante una de sus escasas visitas. Se puso rígida inmediatamente y me miró con una expresión que jamás había visto antes, mezcla de miedo y advertencia. «Por supuesto, mamá. Rubén es un marido maravilloso. No sé por qué preguntas eso». Pero yo había notado los pequeños detalles que una madre siempre percibe. Las marcas apenas visibles en sus muñecas que trataba de ocultar con pulseras anchas. La forma en que sobresaltaba cuando sonaba su teléfono. Cómo evitaba mi mirada cuando hablaba de su vida doméstica. La manera en que sus manos temblaban ligeramente cuando mencionaba los planes de Rubén para el futuro. El último mes había sido especialmente extraño. Mariana había cancelado 3 visitas consecutivas con excusas cada vez más elaboradas. «Tengo un resfriado terrible y no quiero contagiarte. El auto está en el taller y Rubén no puede traerme. Me siento un poco mal del estómago, mejor nos vemos la próxima semana». Cuando finalmente logré hablar con ella por teléfono 3 días antes de recibir la llamada de la clínica, su voz sonaba diferente, más apagada, como si estuviera leyendo un guión. «Mamá, quizás necesite tomarme un descanso de las visitas por un tiempo. Rubén piensa que debo concentrarme más en nuestro matrimonio y menos en otras cosas». Esas palabras me helaron la sangre porque reconocí que no eran suyas. Era el lenguaje manipulador de Rubén, sus palabras saliendo de la boca de mi hija como si fuera una marioneta. Pero cuando traté de profundizar en el tema, ella colgó abruptamente, dejándome con un silencio que me llenó de una angustia terrible. Ahora, sosteniendo esa nota desesperada entre mis manos temblorosas, todo cobraba sentido. Mi yerno no era solo un hombre controlador, era un monstruo que había estado destruyendo sistemáticamente a mi hija durante años. La había aislado, manipulado, probablemente chantajeado, y ahora la tenía literalmente prisionera en esa clínica privada. Pero Rubén había cometido un error fundamental. Había subestimado completamente a la mujer con la que se estaba enfrentando. Durante estos años de fingir ser una anciana inofensiva, había observado, había esperado, había guardado información. Y ahora era el momento de usar todo lo que sabía. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón secreto de mi cómoda, ese lugar donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. Mis dedos encontraron el número de teléfono que no había usado en más de 10 años, pero que sabía de memoria. Era hora de hacer una llamada que cambiaría todo para siempre. El número que marqué pertenecía a Enrique Mendoza, un hombre que había sido más que un simple abogado para mi familia durante los últimos 40 años. Era las 4 de la madrugada cuando su teléfono sonó, pero él respondió al segundo timbrazo como si hubiera estado esperando mi llamada toda la vida. «Elsa», dijo su voz profunda y tranquila, «han pasado muchos años desde la última vez que escuché tu voz a esta hora. Algo muy grave debe estar sucediendo». Enrique conocía esa señal. Durante décadas, las llamadas nocturnas habían significado crisis, emergencias que requerían soluciones inmediatas y discretas. La última vez había sido cuando mi esposo murió en ese accidente extraño que nunca se investigó completamente, dejándome viuda con una niña pequeña y muchas preguntas sin responder. «Enrique, necesito que me escuches muy cuidadosamente», le dije, con una voz que no había usado en años, una voz que traía de vuelta a la mujer que había sido antes de convertirme en la abuela complaciente que todos conocían. «Mi yerno tiene a Mariana prisionera en una clínica privada. Ha prohibido mi entrada y ella me ha enviado una nota pidiendo ayuda. Es hora de recordarles con qué familia se han metido». El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero pude escuchar el cambio en su respiración. Enrique estaba procesando la información con esa mente brillante que lo había convertido en uno de los abogados más respetados y temidos de la ciudad. «Dame todos los detalles», me dijo, y en su tono reconocí al hombre que había resuelto problemas mucho más complicados que este. Le conté todo,
la llamada de la clínica, la humillación en recepción, la actitud despótica de Rubén, la nota desesperada de Mariana. Mientras hablaba, podía escucharle escribir en su computadora, probablemente ya investigando la clínica San Rafael, los antecedentes de Rubén, las conexiones legales necesarias para actuar rápidamente. Elsa, ¿estás completamente segura de que quieres abrir esta caja de Pandora?, me preguntó con esa seriedad que reservaba para los casos más delicados. Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Y sabes perfectamente lo que eso significa. Por supuesto que lo sabía. Significaba revelar secretos que había guardado durante décadas, utilizar influencias que había mantenido dormidas, despertar conexiones que habían permanecido silenciosas desde la muerte de mi esposo. Significaba mostrarle al mundo quién era realmente Elsa Morales, no la anciana jubilada que vivía en una casa modesta del barrio. Mi difunto esposo, Fernando Morales, había sido mucho más que el oficial militar que todos conocían. Durante 20 años trabajó en inteligencia militar, estableciendo redes de contactos que abarcaban desde jueces hasta políticos, desde empresarios hasta periodistas de investigación. Cuando murió en ese accidente que nunca me convenció completamente, heredé no solo su fortuna cuidadosamente oculta, sino también sus conexiones y su reputación. Había elegido vivir en las sombras, criar a Mariana en la tranquilidad de una vida aparentemente normal, mantener un perfil bajo que nos protegiera de los enemigos que Fernando había hecho durante su carrera. Pero eso no significaba que hubiera perdido el poder, solo que había decidido no usarlo. Hazlo, Enrique, le dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Mi hija está en peligro y no voy a permitir que ese monstruo la destruya. Usa todos los recursos que necesites. Perfecto. Dame 2 horas para hacer las llamadas necesarias. Mientras tanto, quiero que te mantengas completamente alejada de la clínica. No hagas nada que pueda alertar a Rubén de que estamos actuando. Entendido. Pero yo tenía otros planes. Después de colgar con Enrique, marqué otro número que tenía grabado en mi memoria desde hacía décadas. Esta vez la voz que respondió era femenina, profesional, eficiente. Investigaciones Privadas Mendoza. Habla Rebeca. Rebeca era la hija de Enrique, una mujer de 40 años que había heredado no solo el apellido de su padre, sino también su talento para desentrañar secretos. Había estudiado criminología en Estados Unidos, trabajado con el FBI durante 5 años, y luego regresado para establecer la agencia de investigación privada más discreta y efectiva del país. Rebeca, soy Elsa Morales. Tu padre me va a llamar en unas horas, pero necesito que empieces a trabajar inmediatamente. Quiero toda la información posible sobre Rubén Vázquez, esposo de mi hija Mariana. Antecedentes, finanzas, conexiones, debilidades. Todo. Entendido, señora Elsa. ¿Qué nivel de profundidad necesita? Su pregunta era una forma educada de preguntar hasta dónde estaba dispuesta a llegar, qué líneas éticas estaba preparada a cruzar para obtener la información. El nivel que sea necesario para salvar a mi hija, respondí sin dudar. Y Rebeca, esto es urgente. Tengo razones para creer que Mariana está en peligro inmediato. Mientras esperaba que Enrique y Rebeca comenzaran a trabajar, decidí hacer mi propia investigación. Encendí la computadora que Mariana me había regalado el año pasado, esa que usaba principalmente para ver fotografías y leer noticias, y comencé a buscar información sobre mi yerno. Lo que encontré en las primeras búsquedas me confirmó mis peores sospechas. Rubén Vázquez no era exactamente quien decía ser. Sí trabajaba en finanzas, pero había varios artículos en periódicos económicos que mencionaban investigaciones por posibles fraudes, clientes que habían perdido dinero en inversiones sospechosas, socios que habían terminado demandándolo por prácticas dudosas. Pero lo que realmente me alarmó fue un artículo de hace 2 años en una revista de Sociedad. Rubén aparecía en una fotografía en una gala benéfica, sonriendo junto a una mujer rubia que claramente no era Mariana. El pie de foto lo identificaba como el exitoso financiero Rubén Vázquez y su compañera Camila Herrera en el evento anual de la Fundación Esperanza. Camila Herrera. El mismo nombre de la enfermera que me había llamado desde la clínica. Esto no podía ser una coincidencia. Seguí investigando y encontré más fotografías de Rubén y esta Camila en diferentes eventos sociales, siempre presentados como pareja, siempre en fechas posteriores a su matrimonio con Mariana. Mi yerno no solo era un manipulador y un secuestrador, sino también un adúltero que había estado llevando una doble vida durante años.
La rabia que sentía ahora era diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo la furia de una madre protectora, sino la indignación fría y calculada de una mujer que había sido subestimada y engañada. Rubén había jugado conmigo durante años, fingiendo respeto mientras destruía sistemáticamente a mi hija y se burlaba de nuestra familia. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó nuevamente. Era Rebeca con información preliminar que me heló la sangre. Señora Elsa, he encontrado cosas muy preocupantes. Rubén Vázquez está en graves problemas financieros. Ha perdido más de $200,000 de dinero de clientes en inversiones fraudulentas. Hay una investigación federal en curso que podría resultar en cargos criminales. Continúa, le dije, aunque ya intuía hacia dónde se dirigía la información. Mariana es beneficiaria de una póliza de seguro de vida por $500,000 que Rubén contrató hace 6 meses. También descubrí que su apartamento de lujo está a punto de ser embargado y que tiene deudas con prestamistas privados muy peligrosos. Señora Elsa, creo que su yerno planea matar a Mariana y hacer que parezca un suicidio o un accidente médico. Las palabras de Rebeca confirmaron mis peores temores. Rubén no solo tenía a mi hija prisionera, sino que probablemente planeaba asesinarla para cobrar el seguro y salvar su situación financiera. La clínica privada era el lugar perfecto para ejecutar su plan, con médicos cómplices que podrían falsificar certificados de defunción y crear una historia creíble. Rebeca, necesito que contactes inmediatamente a tu padre y le digas que acelere todo. No tenemos tiempo que perder. Mi hija podría estar muerta antes del mediodía si no actuamos rápido. Ya estoy en eso. También he localizado la habitación donde tienen a Mariana. Está en el 3er piso de la clínica, habitación 312. Hay 2 guardias de seguridad privada en el pasillo, y las cámaras han sido estratégicamente deshabilitadas en esa área. La información de Rebeca me dio la confirmación final de que esto era una operación completamente planeada. Rubén había pensado en cada detalle, había comprado la complicidad de médicos y personal de seguridad, había elegido el momento perfecto cuando yo estaría más vulnerable y menos capaz de reaccionar. Pero había subestimado completamente mi capacidad de respuesta. Durante años de aparentar ser una anciana inofensiva, había mantenido intactas todas las habilidades que había aprendido junto a mi esposo. Sabía cómo pensar estratégicamente, cómo usar recursos, cómo golpear donde más dolía. Era hora de demostrarle a Rubén Vázquez que había elegido a la familia equivocada para sus juegos mortales. A las 7 de la mañana, Enrique me llamó con noticias que cambiaron completamente el panorama. Elsa, he activado todos nuestros contactos. El juez Sergio Ramírez, ¿lo recuerdas?, está preparando una orden de allanamiento para la clínica. También contacté al fiscal Fernando López, quien coincidentemente ya tenía a Rubén en su radar por las investigaciones de fraude financiero. El juez Sergio Ramírez había sido compañero de promoción de mi esposo en la Academia Militar antes de estudiar Derecho. Durante años había mantenido una relación discreta pero sólida con nuestra familia, y sabía perfectamente que cuando los Morales pedían un favor, era porque la situación lo ameritaba completamente. Pero hay algo más, continuó Enrique con un tono que reconocí como preocupación genuina. He descubierto que la Clínica San Rafael no es lo que aparenta ser. Oficialmente es un centro médico privado respetable, pero mis fuentes me informan que también funciona como una especie de refugio para personas adineradas que necesitan desaparecer temporalmente de la vista pública. La información me produjo un escalofrío que recorrió toda mi espina dorsal. ¿Qué quieres decir exactamente, Enrique? Políticos con escándalos, empresarios bajo investigación, herederos problemáticos cuyas familias necesitan mantenerlos sedados y controlados. La clínica ofrece servicios muy particulares para cierto tipo de clientela. Rubén no eligió ese lugar por casualidad, Elsa. Conoce perfectamente lo que están dispuestos a hacer ahí. Esta revelación me hizo entender que el plan de Rubén era aún más sofisticado de lo que había imaginado. No se trataba solo de mantener a Mariana prisionera temporalmente, sino de utilizar una red establecida de corrupción médica para ejecutar su plan de manera que pareciera completamente legal y natural. Enrique, ¿cuánto tiempo necesitas para tener lista la orden de allanamiento? 2 horas máximo. Sergio está trabajando en eso ahora mismo, pero necesita asegurarse de que todo esté legalmente blindado. Si entramos sin las garantías apropiadas, Rubén podría salirse con la suya usando tecnicismos legales.
2 horas parecían una eternidad cuando sabía que cada minuto podía ser crucial para la supervivencia de Mariana. Pero también entendía la importancia de hacer las cosas correctamente. Una operación mal ejecutada podría darle a Rubén las herramientas para escapar de la justicia para siempre. Mientras esperaba, decidí hacer algo que no había hecho en años: usar mi vieja red de contactos personales. Marqué un número que pertenecía a Fabián Herrera, un periodista de investigación que había trabajado muy de cerca con mi esposo en varios casos militares durante los años 80 y 90. Elsa Morales, dijo Fabián cuando respondió, y pude escuchar la sorpresa genuina en su voz. Pensé que nunca volvería a saber de ti después del funeral de Fernando. ¿Qué ha pasado para que rompieras tu silencio después de tantos años? Fabián había sido más que un simple periodista para nuestra familia. Durante los años más peligrosos de la carrera de Fernando, cuando las amenazas de muerte eran constantes y los enemigos parecían estar en todas partes, Fabián había sido nuestro aliado en la prensa, la persona que se aseguraba de que cierta información llegara al público en el momento correcto. Fabián, necesito un favor que podría ser la historia más importante de tu carrera. Pero también es personal para mí. Mi yerno está tratando de asesinar a mi hija, y tengo pruebas de una red de corrupción médica que va mucho más allá de este caso particular. Le expliqué toda la situación: el secuestro de Mariana, los planes de Rubén, la naturaleza sospechosa de la clínica San Rafael, las conexiones con el fraude financiero. Mientras hablaba, podía escuchar a Fabián escribiendo furiosamente, y sabía que su mente periodística ya estaba organizando la información en una historia explosiva. Elsa, esto es mucho más grande de lo que imaginas. He estado investigando la clínica San Rafael durante meses por un caso completamente diferente. Hay conexiones con lavado de dinero, desapariciones forzadas, incluso tráfico de órganos. Si puedo confirmar tu historia, esto podría derribar una red criminal que opera a nivel nacional. La información de Fabián me confirmó que Rubén había elegido asociarse con criminales mucho más peligrosos de lo que había anticipado. Pero también me dio una ventaja estratégica. Ahora no solo estaba luchando para salvar a mi hija, sino que tenía la oportunidad de exponer una operación criminal que había estado dañando a muchas familias. Fabián, en 2 horas va a haber un allanamiento oficial de la clínica. Quiero que estés ahí con tu equipo de cámaras. Esta historia necesita ser documentada desde el primer momento. Cuenta conmigo, Elsa. Y gracias por confiar en mí para esto. Sé lo que significa para ti romper tu silencio después de tantos años. Después de colgar con Fabián, recibí una llamada de Rebeca con información adicional que me puso los pelos de punta. Señora Elsa, he interceptado comunicaciones entre Rubén y el doctor que está a cargo de Mariana en la clínica. Planean administrarle una sobredosis de sedantes esta tarde y reportarla como una reacción alérgica fatal. ¿Tienes grabaciones de esas conversaciones? Sí, y son evidencia criminal irrefutable. Pero hay algo más. He descubierto que Camila Herrera, la mujer que se hace pasar por enfermera, en realidad es la coordinadora de toda esta operación. Ella es quien recluta a los médicos corruptos, quien organiza los accidentes médicos, quien se encarga de que los certificados de defunción estén perfectamente falsificados. Esta información me reveló que Rubén no era el cerebro detrás de esta operación, sino simplemente otro cliente desesperado de una red criminal establecida. Camila era la verdadera profesional, la mujer que había convertido el asesinato por motivos económicos en un negocio sistemático y aparentemente respetable. Rebeca, ¿tienes evidencia de otros casos similares? Al menos 12 en los últimos 3 años. Siempre el mismo patrón: cónyuge en problemas financieros, póliza de seguro reciente, internamiento en la clínica San Rafael, muerte súbita por complicaciones médicas aparentemente naturales. Y siempre con Camila Herrera coordinando toda la operación. La magnitud de lo que habíamos descubierto era aterrorizante. No se trataba solo de salvar a Mariana, sino de detener una máquina de muerte que había estado operando con impunidad durante años, aprovechándose del prestigio aparente de una clínica privada para ejecutar asesinatos perfectamente planeados. A las 9 de la mañana, Enrique me llamó con la confirmación que había estado esperando. Elsa, tenemos la orden de allanamiento. El juez Sergio autorizó una operación completa con participación de la policía, la Fiscalía y la Unidad de Crímenes Financieros. Vamos a entrar a las 10 en punto. Enrique, hay algo más que necesitas saber, le dije, y le transmití toda la información que Rebeca y Fabián habían descubierto sobre la red criminal.
Esto va mucho más allá de Rubén. Estamos hablando de una organización que ha asesinado a docenas de personas. Perfecto. Eso me da aún más autoridad legal para una operación amplia. Voy a coordinar con la Unidad de Crímenes Organizados para asegurarme de que arrestemos a todos los involucrados, no solo a los peces pequeños. Mientras se acercaba la hora del allanamiento, sentí una mezcla extraña de nerviosismo y satisfacción. Durante años había vivido en las sombras, fingiendo ser una anciana inofensiva, manteniendo oculto mi verdadero poder. Pero ahora, cuando mi hija más lo necesitaba, todas esas conexiones dormidas estaban despertando como una máquina perfectamente engrasada. Rubén había cometido el error de subestimar completamente a su oponente. Había visto en mí solo a una anciana solitaria sin recursos ni influencia, alguien a quien podía intimidar y apartar sin consecuencias. No tenía idea de que estaba jugando contra una mujer que había aprendido a manejar el poder real durante décadas. A las 9:30, recibí la llamada final de confirmación. Todo estaba listo. Las fuerzas policiales estaban en posición, los medios de comunicación habían sido alertados, los fiscales tenían las órdenes de arresto preparadas. En 30 minutos, la pesadilla de Mariana terminaría, y la verdadera pesadilla de Rubén comenzaría. Era hora de recordarles a todos con qué familia se habían metido. A las 10 en punto de la mañana, llegué a la clínica San Rafael en el asiento trasero del auto blindado de Enrique, acompañada por el fiscal Fernando López y seguida por una caravana de vehículos policiales que llenaron completamente el estacionamiento de la elegante clínica. El contraste era perfecto. La fachada de mármol blanco y cristales polarizados que proyectaba respetabilidad médica, ahora rodeada por la maquinaria implacable de la justicia. Desde la ventana del auto pude ver a Rubén en la recepción, hablando animadamente por teléfono con una expresión de confianza absoluta que estaba a punto de desmoronarse para siempre. Llevaba el mismo traje gris impecable de la noche anterior, pero ahora me daba cuenta de que toda esa perfección externa era simplemente el disfraz de un criminal desesperado. «Elsa, quiero que te mantengas atrás hasta que hayamos asegurado el edificio», me dijo el fiscal López mientras revisaba los documentos de la orden judicial. «Esta operación va a ser intensa y no queremos que corras ningún riesgo innecesario». Pero yo había esperado demasiado tiempo para este momento. «Fernando, durante 40 años he visto cómo la justicia a veces llega tarde para las víctimas. No voy a quedarme atrás mientras mi hija sigue en peligro. Además, necesitan que identifique a las personas involucradas». En ese momento, el equipo de Fabián llegó con sus cámaras, posicionándose estratégicamente para documentar toda la operación. Sabía que esta historia se convertiría en primera plana nacional, no solo por el drama familiar, sino por la exposición de la red criminal que operaba bajo la fachada de atención médica privada. La operación comenzó con precisión militar. 20 agentes entraron simultáneamente por todas las entradas del edificio, mientras otros aseguraban el perímetro para evitar que alguien escapara. Pude escuchar a través del radio de Enrique cómo los equipos confirmaban el control de cada piso, cada sala, cada ruta de escape posible. Equipo 3, tercer piso asegurado. Hemos localizado a la víctima en la habitación 312. Está consciente pero sedada. Necesitamos paramédicos inmediatamente. Esas palabras fueron como música celestial para mis oídos. Mariana estaba viva. Después de horas de terror imaginando lo peor, saber que mi hija respiraba me llenó de una energía renovada que me hizo sentir 20 años más joven. Mientras tanto, en la recepción se desarrollaba una escena que valía millones. Rubén, que segundos antes hablaba por teléfono con arrogancia, ahora se encontraba esposado contra la pared de mármol, con una expresión de shock absoluto que habría sido cómica si no fuera por la gravedad de sus crímenes. «Esto es un error», gritaba mientras los agentes le leían sus derechos. «Soy un hombre de negocios respetable. Mi esposa está aquí por razones médicas legítimas». Pero sus protestas sonaban cada vez más desesperadas mientras los agentes encontraban en su chaqueta los documentos que Rebeca había anticipado, contratos del seguro de vida, comunicaciones con Camila, incluso un sobre con $5,000 en efectivo. En ese momento apareció Camila Herrera, la falsa enfermera que había orquestado todo el plan. Al ver la operación policial, intentó escapar por una salida de emergencia, pero los agentes ya estaban esperándola. Era una mujer de unos 40 años, rubia platinada, con una apariencia profesional que contrastaba brutalmente con la naturaleza criminal de sus actividades. «Señora Elsa», me dijo el agente a cargo, «¿puede confirmar la identidad de estos individuos?».
El hombre de traje gris es Rubén Vázquez, esposo de mi hija y el responsable de su secuestro. La mujer rubia es Camila Herrera, quien se hizo pasar por enfermera cuando me llamó anoche y quien aparentemente coordina esta operación criminal. Mientras los agentes procesaban a los detenidos, Enrique me acompañó hacia el tercer piso para reunirme finalmente con Mariana. El ascensor nunca me había parecido tan lento, cada segundo era una eternidad mientras subíamos hacia el reencuentro que había temido que nunca ocurriría. El pasillo del tercer piso era un caos controlado de actividad policial. Agentes revisando habitaciones, médicos siendo interrogados, personal de la clínica siendo separado entre cómplices y empleados inocentes. Pero mi única concentración estaba en la habitación 312, donde finalmente vería a mi hija después de esta pesadilla. Cuando entré en la habitación, el corazón casi se me detiene. Mariana estaba en la cama del hospital, pálida y delgada, con una vía intravenosa en el brazo y esa mirada perdida que reconocí como efecto de sedantes fuertes. Pero sus ojos se iluminaron al verme, y susurró mi nombre con una voz que sonaba como un eco lejano de la hija vibrante que había conocido toda mi vida. «Mamá», murmuró, tratando de incorporarse en la cama, «sabía que vendrías. Sabía que no me abandonarías». Sus palabras me partieron el corazón porque pude escuchar en ellas no solo alivio, sino también la sorpresa de alguien que había comenzado a perder la esperanza. Me acerqué a su cama y tomé su mano, que estaba fría y temblorosa. «Mi amor, nunca, jamás te abandonaría. Perdóname por no haber actuado antes, por no haber visto lo que ese monstruo te estaba haciendo». No podía saberlo, mamá. Él era muy inteligente, muy manipulador. Me aisló tan gradualmente que yo misma no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Su voz se quebraba mientras hablaba, y pude ver lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. El médico que le estaba examinando, uno de los profesionales legítimos de la clínica que no estaba involucrado en la conspiración, me explicó que Mariana había sido mantenida bajo sedación durante al menos una semana. La han estado medicando con benzodiazepinas en dosis que mantienen a una persona consciente pero confundida, incapaz de tomar decisiones racionales o de resistirse efectivamente. Esta información me llenó de una rabia renovada hacia Rubén. No solo había planeado asesinar a mi hija, sino que había estado torturándola psicológicamente durante días, manteniéndola en un estado de confusión y terror controlado. «Doctora», le pregunté, «¿cuánto tiempo necesitará para recuperarse completamente?» Físicamente, las drogas saldrán de su sistema en 24 a 48 horas. Psicológicamente, va a necesitar tiempo y apoyo profesional para procesar todo lo que ha vivido. Pero es una mujer fuerte, y el hecho de que usted esté aquí va a acelerar significativamente su recuperación. Mientras hablaba con el médico, Enrique entró en la habitación con noticias que completaron mi satisfacción. «Elsa, hemos arrestado a 8 personas en total. Además de Rubén y Camila, tenemos a 4 médicos cómplices, el director administrativo de la clínica y un contador que manejaba los pagos ilegales. Las evidencias que encontramos son abrumadoras». ¿Y los otros casos? Las otras víctimas. Rebeca ya está trabajando con los fiscales para reabrir al menos 12 casos de muertes sospechosas en esta clínica durante los últimos 3 años. Tenemos suficiente evidencia para demostrar que esta red criminal ha estado operando sistemáticamente, y que Mariana habría sido solo la siguiente víctima. En ese momento entró Fabián con su equipo de cámaras, pero mantuvieron una distancia respetuosa mientras documentaban el rescate. Sabía que esta historia tendría un impacto nacional, pero también sabía que era importante que la gente viera la realidad de lo que había estado ocurriendo bajo la fachada de respetabilidad médica. «Mariana», le dije tomando nuevamente su mano, «todo va a estar bien ahora. Rubén nunca más podrá lastimarte, y vamos a asegurarnos de que nunca pueda lastimar a nadie más». «Mamá, hay algo que necesito decirte», murmuró con una voz más fuerte, como si la presencia de la justicia le estuviera devolviendo la fuerza. «Rubén me confesó todo anoche. Me dijo que planeaba matarme hoy para cobrar el seguro, y que después se iría del país con Camila. Pensaba que yo estaba demasiado sedada para recordarlo, pero lo grabé todo en mi teléfono». Esas palabras fueron la cereza del pastel. No solo teníamos evidencia circunstancial y testimonios de terceros, sino que teníamos la confesión directa del propio Rubén, grabada por su propia víctima. Su arrogancia y su subestimación de Mariana habían sido su perdición final. El rescate había sido un éxito completo, pero sabía que esto era solo el comienzo. Ahora venía la parte más satisfactoria:
ver cómo la justicia se encargaba de cada uno de los criminales que habían osado meterse con mi familia. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal que me recordó por qué había elegido mantenerme alejada del mundo público durante tantos años. Pero ahora, con Mariana segura en casa recuperándose lentamente, cada comparecencia ante tribunales, cada entrevista con fiscales, cada sesión con investigadores se sentía como un paso más hacia la justicia que nuestra familia merecía. La grabación que Mariana había logrado hacer en su teléfono se convirtió en la pieza central del caso. En una calidad de audio sorprendentemente clara, se escuchaba la voz de Rubén explicándole con detalle sádico cómo planeaba matarla esa tarde. Mañana por la tarde, mi querida esposa, tendrás una reacción alérgica fatal a los medicamentos. Será muy trágico, muy inesperado, pero estas cosas pasan en los hospitales. Y yo seré el viudo destrozado que recibirá $500,000 para consolarme de mi pérdida. El audio también revelaba detalles sobre otros casos anteriores. Rubén, creyendo que Mariana estaba completamente sedada, había hablado con orgullo sobre la eficiencia de la operación de Camila. Es increíble lo fácil que es cuando tienes los contactos correctos. Camila ha perfeccionado esto hasta convertirlo en un arte. 12 casos exitosos en 3 años, y jamás una sospecha real. Cuando los medios de comunicación obtuvieron acceso a fragmentos editados de esa grabación, el escándalo se volvió nacional. Fabián había coordinado una campaña mediática que exponía no solo el caso individual de Mariana, sino toda la red de corrupción médica que había estado operando en clínicas privadas de lujo por todo el país. La mafia de las batas blancas, tituló el periódico nacional más importante. Red criminal utilizaba clínicas privadas para ejecutar asesinatos por dinero. Los titulares se multiplicaban cada día, y cada revelación nueva generaba más indignación pública y más presión sobre las autoridades para investigar casos similares en otras instituciones. Durante este tiempo, Mariana se recuperaba físicamente en la comodidad de mi casa, pero el daño psicológico era evidente. Los sedantes habían salido de su sistema, pero los recuerdos de esas semanas de manipulación y terror permanecían frescos y dolorosos. Había contratado a la mejor psicóloga especializada en trauma de la ciudad, y poco a poco mi hija comenzaba a procesar todo lo que había vivido. Mamá, lo más terrible no era el miedo a morir, me confesó una tarde mientras tomábamos té en la sala, sino darme cuenta de que el hombre con quien me había casado, el hombre que decía amarme, en realidad había estado planeando matarme durante meses. ¿Cómo pude ser tan ciega? Mi amor, los manipuladores profesionales como Rubén son expertos en engañar. No fue tu culpa no ver sus verdaderas intenciones. Él invirtió años construyendo una fachada perfecta específicamente para engañarte. Pero yo sabía que las palabras de consuelo solo podían hacer tanto. La verdadera sanación vendría con el tiempo, con terapia profesional, y sobre todo, con ver que la justicia se cumplía completamente para todos los responsables. El caso legal avanzaba con una eficiencia que incluso me sorprendió. Enrique había coordinado un equipo de fiscales que trabajaban en múltiples frentes simultáneamente. No solo procesaban el intento de asesinato contra Mariana, sino que también investigaban los fraudes financieros de Rubén, la red de corrupción médica de Camila, y los casos previos de muertes sospechosas en la clínica San Rafael. Elsa, tenemos evidencia para procesar a Rubén por intento de asesinato en primer grado, fraude de seguros, secuestro y asociación ilícita para delinquir, me informó Enrique durante una de nuestras reuniones semanales. Está mirando una sentencia mínima de 25 años, sin posibilidad de libertad condicional. Y Camila. Su caso es aún más grave. Tenemos evidencia que la conecta directamente con al menos 8 asesinatos confirmados durante los últimos 3 años. Está enfrentando múltiples cargos de asesinato en primer grado. Si es declarada culpable, probablemente pasará el resto de su vida en prisión. La información sobre los otros casos había sido devastadora pero necesaria. Fabián y su equipo de investigación habían identificado un patrón claro: personas adineradas con problemas financieros repentinos, cónyuges con pólizas de seguro recientes, internamientos misteriosos en clínicas privadas prestigiosas, y muertes súbitas por complicaciones médicas inesperadas. Una de las víctimas había sido Elena Martínez, una empresaria de 52 años cuyo esposo había perdido dinero en inversiones arriesgadas. Otra fue Roberto Silva, un heredero de 60 años cuya esposa necesitaba dinero para pagar deudas de juego. En cada caso, Camila había coordinado la operación con la misma precisión profesional que había intentado usar con Mariana.
Lo que más me inquieta, me dijo Rebeca durante una de sus visitas, es cuántos casos similares pueden estar ocurriendo en otras ciudades, en otras clínicas. Esta red criminal que descubrimos aquí podría ser solo la punta del iceberg. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado rondando mi mente desde el rescate. ¿Había sido suficiente salvar solo a Mariana, o tenía la responsabilidad de usar mi influencia y recursos para exponer y detener operaciones similares en todo el país? La respuesta llegó cuando recibí una llamada de una mujer llamada Isabel Moreno de Guadalajara. Había visto la cobertura mediática del caso y creía que su hermana había sido víctima de una operación similar en una clínica privada de su ciudad 6 meses atrás. Señora Elsa, me dijo con una voz quebrada por el dolor, mi hermana Carmen murió exactamente como describen las noticias. Su esposo tenía deudas enormes, había contratado un seguro de vida meses antes, y ella murió súbitamente en una clínica privada por una reacción alérgica inexplicable. Los médicos dijeron que estas cosas a veces pasan, pero yo siempre supe que algo estaba mal. Esa llamada fue seguida por otras. Durante las siguientes semanas, recibí contactos de familiares de presuntas víctimas de operaciones similares en 5 ciudades diferentes. Cada caso mostraba el mismo patrón sospechoso, la misma combinación de desesperación financiera, seguros de vida y muertes misteriosas en clínicas privadas. Era evidente que el caso de Mariana había destapado algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. No se trataba de una operación criminal aislada, sino de un modelo de negocio que se había expandido por todo el país, aprovechándose de la confianza que la gente deposita en las instituciones médicas privadas. Decidí expandir la investigación más allá del caso individual de mi hija. Usando los recursos que había mantenido dormidos durante décadas, comencé a financiar investigaciones privadas en otras ciudades, a contactar fiscales en otros estados, a coordinar con periodistas de investigación para exponer la verdadera magnitud de esta red criminal. Mariana, le dije una tarde mientras paseábamos por el jardín de la casa, creo que tu terrible experiencia puede servir para salvar las vidas de muchas otras personas. ¿Estarías dispuesta a testificar no solo en el caso de Rubén, sino también en una investigación nacional sobre esta red criminal? Mi hija, que había recuperado mucho de su fuerza física y mental durante las últimas semanas, me miró con una determinación que me recordó a la niña valiente que había criado. Mamá, si mi testimonio puede evitar que otras familias pasen por lo que nosotras pasamos, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en nuestra búsqueda de justicia. Ya no se trataba solo de procesar a Rubén y Camila, sino de exponer y desmantelar toda una industria criminal que había estado operando bajo la fachada de atención médica profesional. El poder que había mantenido oculto durante años ahora tenía un propósito claro: asegurarme de que ninguna otra familia tuviera que enfrentar el terror que habíamos vivido. Y para lograr eso, estaba dispuesta a usar cada contacto, cada influencia, cada recurso que mi difunto esposo y yo habíamos acumulado durante décadas. La guerra contra esta red criminal apenas comenzaba, pero ahora tenían en mí a un enemigo que no se detendría hasta ver justicia completa. 3 meses después del rescate de Mariana, el día del juicio principal había llegado finalmente. El Tribunal Superior de Justicia nunca había visto un caso con tanta atención mediática y expectación pública. Fabián había coordinado una cobertura que convertía este proceso en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción institucional y los crímenes de cuello blanco. Llegué al tribunal a las 8 de la mañana, acompañada por Mariana, quien había insistido en estar presente para enfrentar a Rubén cara a cara durante su testimonio. Mi hija había experimentado una transformación notable durante estos meses de recuperación. La mujer frágil y confundida que rescaté de la clínica se había convertido en una guerrera determinada, dispuesta a usar su terrible experiencia para asegurar que la justicia prevaleciera. Mamá, hoy termina definitivamente esta pesadilla, me dijo mientras caminábamos hacia la entrada del tribunal, donde nos esperaba una multitud de periodistas y ciudadanos que habían seguido el caso con indignación creciente. Pero también comienza algo nuevo para nosotras. Nunca más volveré a ser víctima de nadie. El fiscal Fernando López había preparado un caso que era prácticamente inexpugnable. Tenía la grabación de la confesión de Rubén, el testimonio directo de Mariana, evidencia financiera detallada sobre los fraudes y las pólizas de seguro, comunicaciones interceptadas entre todos los conspiradores, y testimonios de médicos de la clínica que habían decidido cooperar con la justicia a cambio de sentencias reducidas. Cuando Rubén entró en la sala del tribunal esposado y vestido con el uniforme naranja de los presos,
El contraste con el hombre arrogante que había conocido años atrás era devastador. Su cabello perfectamente peinado ahora estaba despeinado y grasiento, su complexión atlética se había deteriorado durante los meses en prisión preventiva, y sus ojos ya no mostraban esa confianza fría que antes usaba para intimidar. Al verme en la primera fila del público, sus ojos se llenaron de un odio tan puro que me hizo sonreír con satisfacción. Finalmente entendía contra quién había decidido jugar, y la realización de su error era evidente en cada línea de tensión de su rostro. El juicio comenzó con el testimonio del fiscal López, quien presentó meticulosamente toda la evidencia acumulada durante meses de investigación. Señores del jurado, van a escuchar hoy sobre una conspiración criminal que convirtió instituciones médicas respetables en máquinas de muerte por dinero. El acusado Rubén Vázquez no solo intentó asesinar a su propia esposa, sino que se asoció con una red criminal responsable de al menos 12 asesinatos confirmados. Cuando llegó el momento del testimonio de Mariana, el silencio en la sala era absoluto. Mi hija caminó hacia el estrado con una dignidad que me llenó de orgullo, y durante las siguientes 2 horas narró con detalles precisos todo lo que había vivido desde que Rubén comenzó a aislarla hasta la noche de su rescate. El acusado me dijo exactamente cómo planeaba matarme, declaró Mariana con una voz firme que resonó por toda la sala. Me explicó que sería una reacción alérgica fatal, que nadie sospecharía nada, y que él recibiría $500,000 para consolarse de mi muerte. Lo grabé todo porque sabía que nadie me creería si sobrevivía. Cuando se reprodujo la grabación en la sala del tribunal, el impacto fue devastador. La voz de Rubén, clara y calculadora, explicando los detalles de su plan de asesinato mientras creía que su víctima estaba demasiado sedada para entender, generó murmullos de indignación entre el jurado y el público presente. El abogado defensor de Rubén, un hombre mayor que claramente había aceptado este caso imposible solo por la publicidad, intentó argumentar que su cliente había sido manipulado por Camila Herrera, que era víctima de chantaje financiero, que nunca habría seguido adelante con sus amenazas. Pero cada argumento sonaba más desesperado que el anterior ante la abrumadora evidencia presentada. El momento más dramático llegó cuando llamaron a testificar a Camila Herrera. Había aceptado un acuerdo con la fiscalía para reducir su sentencia a cambio de testificar contra todos sus cómplices y revelar los detalles completos de la operación criminal que había dirigido durante años. Señores del jurado, declaró Camila con una frialdad que me heló la sangre, dirigí una operación que proporcionaba servicios de eliminación para cónyuges con problemas financieros. Rubén Vázquez fue uno de mis clientes más entusiastas. Pagó $50,000 por adelantado por el servicio completo, incluyendo la coordinación médica, la falsificación de documentos y la limpieza de evidencias. Su testimonio reveló detalles sobre la red criminal que eran aún más perturbadores de lo que habíamos imaginado. No se trataba solo de asesinatos por dinero, sino de una organización completa con contactos en múltiples clínicas privadas, médicos corruptos en posiciones clave, funcionarios gubernamentales que facilitaban la falsificación de certificados de defunción, e incluso empleados de compañías de seguros que aceleraban los pagos de las pólizas. ¿Cuántas personas han muerto a causa de su operación?, le preguntó el fiscal López. Directamente, 14 que yo coordiné personalmente. Pero tengo conocimiento de al menos 30 casos adicionales manejados por franquicias similares en otras ciudades del país. Esas palabras cayeron sobre la sala como una bomba. Lo que habíamos descubierto no era una operación criminal aislada, sino una franquicia nacional de asesinatos por encargo disfrazados de muertes médicas naturales. Cuando llegó el momento de mi testimonio, caminé hacia el estrado con décadas de autoridad acumulada. No era solo la madre de la víctima quien iba a testificar, sino una mujer que había decidido usar todo su poder para exponer una red criminal que había estado operando con impunidad durante años. Señores del jurado, comencé. Mi nombre es Elsa Morales, y durante años mantuve un perfil bajo para proteger a mi familia de los enemigos que mi difunto esposo había hecho durante su carrera militar. Pero cuando amenazaron a mi hija, desperté recursos que habían permanecido dormidos durante décadas. Describí detalladamente cómo había coordinado la investigación que llevó al rescate de Mariana, cómo había usado contactos gubernamentales para organizar el allanamiento, cómo había trabajado con periodistas para exponer la verdadera magnitud de la red criminal. Mi testimonio no solo confirmaba los hechos del caso, sino que demostraba la coordinación y premeditación de toda la operación criminal. El acusado Rubén Vázquez eligió a la familia equivocada para sus juegos mortales, concluí, mirando directamente a los ojos de mi exyerno. Pensó que podía intimidar y eliminar a una anciana indefensa y su hija ingenua.
No tenía idea de que estaba declarándole la guerra a una familia que ha luchado contra criminales mucho más peligrosos que él durante generaciones. El juicio duró 5 días en total, pero el veredicto fue unánime y rápido. Rubén Vázquez fue declarado culpable de intento de asesinato en primer grado, secuestro, fraude de seguros y asociación ilícita para delinquir. La sentencia fue 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Camila Herrera, a pesar de su cooperación, recibió cadena perpetua por los múltiples asesinatos que había coordinado. Los médicos cómplices recibieron sentencias que variaban entre 10 y 20 años, dependiendo de su nivel de participación en la red criminal. Pero para mí, lo más satisfactorio no fueron las sentencias individuales, sino saber que habíamos expuesto una operación que amenazaba a familias inocentes por todo el país. La investigación que comenzó con el rescate de Mariana ahora se había expandido a una operación federal que estaba desmantelando redes similares en 12 estados diferentes. Cuando salimos del tribunal ese último día, Mariana me tomó del brazo y me sonrió con esa alegría genuina que no había visto en años. Mamá, finalmente puedo decir que esta pesadilla terminó completamente. Pero yo sabía que nuestro trabajo apenas comenzaba. Había demasiadas familias que seguían en peligro, demasiados criminales que seguían operando bajo fachadas respetables. La guerra contra esta red criminal había ganado una batalla importante, pero aún quedaba mucho por hacer. 6 meses después del juicio, mi vida había tomado un rumbo completamente inesperado. La casa que durante años había sido mi refugio silencioso ahora se había convertido en el centro de operaciones de una fundación que Mariana y yo habíamos establecido para ayudar a otras familias víctimas de redes criminales similares. La Fundación Esperanza y Justicia operaba desde lo que antes era mi tranquila sala de estar, ahora llena de computadoras, archivos y un equipo de investigadores profesionales. Rebeca se había unido oficialmente a nuestro equipo, trayendo consigo toda su experiencia en investigación criminal y sus contactos en agencias de seguridad nacionales. Señora Elsa, me dijo durante una de nuestras reuniones matutinas, hemos identificado operaciones similares activas en 18 ciudades diferentes. La red que desmantelamos aquí era solo una pequeña parte de una organización criminal nacional. Los números eran abrumadores y aterrorizantes. Durante el año anterior, mientras yo vivía tranquilamente creyendo que mi familia estaba segura, esta red había estado ejecutando un promedio de 2 asesinatos por mes en diferentes clínicas privadas del país. Cada caso seguía el mismo patrón diabólico: identificar personas adineradas con problemas financieros, conectarlos con la red criminal, facilitar la eliminación de sus cónyuges, y cobrar tanto una tarifa inicial como un porcentaje del dinero del seguro. Lo que más me perturba, continuó Rebeca, es la sofisticación de la operación. Tenían especialistas en diferentes áreas, reclutadores que identificaban clientes potenciales, coordinadores médicos que corrompían personal de clínicas, especialistas en seguros que aceleraban los pagos, y limpiadores que se aseguraban de que no quedaran evidencias comprometedoras. Mariana, que se había convertido en la cara pública de nuestra campaña, trabajaba incansablemente dando entrevistas, hablando en universidades, testificando ante comités gubernamentales. Su transformación de víctima traumatizada a activista empoderada había sido inspiradora de presenciar. La mujer que había rescatado de esa clínica ahora viajaba por todo el país educando a otras mujeres sobre las señales de advertencia de relaciones abusivas y manipuladoras. Mamá, me dijo una tarde mientras revisábamos casos nuevos que llegaban cada semana, a veces me siento culpable por haber tardado tanto en darme cuenta de lo que Rubén estaba haciendo. Pero luego recuerdo que mi experiencia terrible ha servido para salvar las vidas de docenas de otras personas. En efecto, nuestra fundación había logrado intervenir en al menos 20 casos donde identificamos patrones sospechosos antes de que ocurrieran tragedias. Trabajábamos en estrecha colaboración con fiscales estatales, agentes federales y periodistas de investigación para exponer operaciones criminales antes de que pudieran ejecutar sus planes mortales. Uno de nuestros casos más exitosos había sido el de la familia Ramírez en Monterrey. Patricia Ramírez había contactado nuestra línea de ayuda después de que su esposo comenzara a presionarla para contratar una póliza de seguro de vida y luego insistiera en que consultara a un médico específico en una clínica privada por síntomas menores. Nuestro equipo investigó rápidamente y descubrió que tanto el esposo como el médico tenían conexiones con una célula local de la red criminal. La intervención había sido espectacular. Rebeca coordinó con las autoridades locales para interceptar comunicaciones entre los conspirators, documentar los pagos ilegales
y arrestar a todos los involucrados antes de que Patricia fuera internada en la clínica. El esposo, enfrentado con evidencia abrumadora de su plan de asesinato, confesó completamente y proporcionó información que llevó al desmantelamiento de toda la operación de Monterrey. Casos como el de Patricia me recuerdan por qué hacemos este trabajo, reflexionó Mariana después de hablar por teléfono con la mujer cuya vida habíamos salvado. Cada familia que protegemos hace que todo lo que sufrí valga la pena. Pero no todos nuestros casos terminaban con finales felices. También recibíamos llamadas de familias que habían perdido seres queridos en circunstancias sospechosas meses o años atrás, y que solo ahora entendían que probablemente habían sido víctimas de esta red criminal. Para estas familias, solo podíamos ofrecer justicia retroactiva trabajando con fiscales para reabrir investigaciones y procesar a los responsables. Una de las llamadas más devastadoras había llegado de Carmen Delgado en Puebla, cuya hermana había muerto 2 años atrás en circunstancias que ahora reconocía como típicas de la red criminal. Señora Elsa, me había dicho con una voz quebrada por el dolor y la rabia, mi hermana Ana murió exactamente como describen las noticias. Su esposo tenía deudas de juego enormes. Había contratado un seguro 6 meses antes, y ella murió súbitamente en una clínica privada por una complicación médica inexplicable. Trabajamos con Carmen para reabrir el caso de su hermana, y nuestra investigación reveló conexiones claras con la red criminal. El esposo de Ana fue eventualmente arrestado y condenado por asesinato, pero la justicia llegó demasiado tarde para devolver la vida a una madre de 2 niños pequeños que había sido víctima de la avaricia de su propio marido. Estos casos me recordaban constantemente que nuestra lucha no era solo sobre exponer criminales, sino sobre cambiar una cultura que permitía que estos crímenes ocurrieran con tanta facilidad. Las clínicas privadas de lujo operaban con poca supervisión gubernamental, las compañías de seguros procesaban reclamos con verificaciones mínimas, y las familias confiaban ciegamente en instituciones que podían estar corrompidas. Necesitamos cambios legislativos fundamentales, le dije a Enrique durante una de nuestras reuniones con funcionarios gubernamentales. Supervisión obligatoria de clínicas privadas, auditorías aleatorias de pólizas de seguro, protocolos de investigación automática para muertes súbitas en ciertos contextos. Enrique había expandido su práctica legal para incluir un departamento completo dedicado a reforma legislativa y advocacy gubernamental. Estamos trabajando con senadores en 3 comités diferentes para introducir legislación que requiera transparencia total en operaciones de clínicas privadas y que establezca bases de datos nacionales para rastrear patrones sospechosos en reclamos de seguros. El impacto mediático de nuestro trabajo había sido extraordinario. Fabián había producido un documental completo sobre el caso que se transmitió en televisión nacional y ganó varios premios de periodismo de investigación. El documental no solo contaba nuestra historia personal, sino que exponía la magnitud sistémica del problema y educaba al público sobre cómo protegerse de redes criminales similares. La respuesta del público ha sido abrumadora, me informó Fabián durante el estreno del documental. Hemos recibido más de 500 llamadas de personas que creen que sus familiares pueden haber sido víctimas de operaciones similares. Cada llamada representa una familia que busca justicia y respuestas. Pero quizás el impacto más significativo había sido en las propias redes criminales. Según información de agentes federales que trabajaban con nosotros, la exposición pública de sus métodos y la coordinación de investigaciones multiestatales había forzado a estas organizaciones a suspender operaciones en múltiples ciudades. Ya no podían operar con la confianza de que sus crímenes pasarían desapercibidos. Han tenido que cambiar completamente sus métodos, me explicó el agente federal Sergio Morales durante una de nuestras reuniones de coordinación. La atención mediática y la vigilancia aumentada han hecho que su modelo de negocio sea demasiado arriesgado para continuar como antes. 1 año después del rescate de Mariana, mientras cenábamos en la cocina de mi casa como habíamos hecho durante toda su infancia, mi hija me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de lo que hemos logrado? La pregunta me hizo reflexionar sobre cómo había cambiado mi vida desde esa noche terrible cuando recibí la llamada sobre Mariana. Durante décadas había mantenido oculto el poder y las conexiones que mi esposo me había dejado, contentándome con una vida tranquila y privada. Pero la amenaza a mi familia había despertado no solo mis recursos dormidos, sino también un sentido de propósito que no había sentido desde su muerte. Mi amor, le respondí. Creo que tu papá estaría orgulloso no solo de lo que hemos logrado, sino de quienes nos hemos convertido a través de esta experiencia. Hemos tomado una tragedia terrible y la hemos transformado en una fuerza para proteger a otras familias. Esa noche,
Mientras Mariana dormía segura en su antigua habitación y yo revisaba los casos nuevos que habían llegado ese día, sentí una satisfacción profunda que no había experimentado en años. Habíamos convertido nuestra experiencia más dolorosa en nuestra contribución más significativa al mundo. 2 años después de esa noche que cambió nuestras vidas para siempre, me encuentro sentada en mi jardín al atardecer, observando a Mariana jugar con su pequeña hija de 6 meses. Sí, mi nieta, a quien decidió llamar Esperanza en honor a todo lo que habíamos superado juntas. Verla sonreír mientras sostenía a esa bebé perfecta era la confirmación de que habíamos ganado la guerra más importante de nuestras vidas. Mariana había conocido a Eduardo, un pediatra honorable y gentil, durante una de las conferencias donde daba testimonio sobre su experiencia. Él había estado en la audiencia como parte de su trabajo con una organización médica que promovía ética profesional, y al final del evento se acercó no para conquistarla, sino para agradecerle por su valentía al exponer la corrupción en su profesión. «Mamá», me había dicho Mariana cuando me presentó a Eduardo 6 meses después, «esta vez sé que es diferente. No me está aislando de ti, no critica mis decisiones, no trata de controlar mi vida. Me ama por quien soy, incluyendo las cicatrices que Rubén me dejó». Su boda había sido todo lo contrario a esa ceremonia ostentosa que Rubén había organizado años atrás. Una celebración íntima en mi jardín, con 30 personas que realmente amaban y apoyaban a Mariana, sin fachadas ni pretensiones. Eduardo había insistido en incluir una ceremonia especial donde me agradeció por proteger a la mujer que amaba y me prometió que siempre sería bienvenida en su hogar. Nuestra fundación había crecido hasta convertirse en una organización nacional con oficinas en 12 ciudades. Habíamos documentado y ayudado a procesar más de 150 casos de asesinatos por dinero disfrazados de muertes médicas, y habíamos logrado cambios legislativos significativos en la regulación de clínicas privadas y el procesamiento de reclamos de seguros. Señora Elsa, me había dicho la semana pasada la nueva directora ejecutiva que habíamos contratado, nuestro trabajo ha resultado en la creación de un protocolo nacional de investigación automática para muertes súbitas en clínicas privadas. Ninguna familia tendrá que pasar por lo que ustedes pasaron sin que haya una investigación inmediata y exhaustiva. Rebeca se había convertido en algo más que una empleada. Era como la hija que nunca tuve, una extensión de nuestra familia que había dedicado su carrera profesional a continuar el trabajo que comenzamos. Su agencia de investigación privada ahora trabajaba exclusivamente en casos relacionados con nuestra fundación, y había entrenado a docenas de investigadores especializados en detectar redes criminales que operaban bajo fachadas médicas. Enrique, ahora en sus 70 años, había encontrado en nuestro trabajo una renovación de propósito que lo mantenía activo y comprometido. Su firma legal había establecido un departamento completo dedicado a casos de víctimas de redes criminales organizadas, y había logrado recuperar millones de dólares en compensaciones para familias que habían perdido seres queridos. Pero quizás lo más satisfactorio para mí era saber que Rubén y sus cómplices seguían pagando por sus crímenes cada día en prisión. Había recibido informes de que Rubén había intentado apelar su sentencia múltiples veces, contratando diferentes abogados, tratando de encontrar tecnicismos legales que pudieran reducir su condena. Todos sus intentos habían fallado. La evidencia que habíamos compilado era demasiado sólida, demasiado comprensiva. Camila Herrera había muerto en prisión el año anterior, asesinada por otras presas que habían descubierto la naturaleza de sus crímenes. Aunque no celebraba la muerte de nadie, no pude evitar sentir que había una justicia poética en que alguien que había orquestado tantas muertes encontrara su fin en manos de la violencia carcelaria. Abuela Elsa, me dijo mi nieta con esa voz dulce que me derretía el corazón, cuéntame otra vez la historia de cómo salvaste a mamá del monstruo malo. Era increíble como Esperanza, a sus 6 años, ya entendía en términos simples la historia de su familia. Mariana había decidido que era importante que su hija creciera conociendo la verdad sobre lo que habíamos superado, pero presentada de manera apropiada para su edad como una historia de valentía y amor familiar. Bueno, mi amor, le dije mientras la sentaba en mi regazo. Había una vez una abuela que parecía muy tranquila y normal, pero que tenía poderes secretos para proteger a su familia cuando la necesitaban. Como una superhéroe, abuela. Exactamente como una superhéroe, pero una que usaba teléfonos y abogados en lugar de capas y superpoderes. Mientras le contaba la versión simplificada de nuestra historia, reflexionaba sobre todo lo que habíamos aprendido durante estos años. La experiencia me había enseñado que el mal a menudo se esconde detrás de fachadas respetables, que las instituciones en las que confiamos pueden ser corrompidas por la avaricia, y que a veces la justicia solo llega cuando las víctimas deciden luchar con toda su fuerza.
Pero también había aprendido que el amor familiar puede superar cualquier adversidad, que la verdad eventualmente prevalece sobre la mentira, y que una persona determinada con los recursos correctos puede hacer una diferencia significativa en el mundo. Mamá, me dijo Mariana esa tarde mientras Eduardo preparaba la cena en la cocina, a veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras tenido todos esos contactos, si no hubiera sabido cómo responder cuando Rubén me secuestró. Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces. Mi amor, creo que habría encontrado una manera de salvarte de todas formas. El amor de una madre no necesita conexiones poderosas, solo determinación absoluta. Pero admito que tener los recursos de tu papá hizo que todo fuera mucho más rápido y eficiente. Esa noche, mientras toda la familia dormía en mi casa como hacíamos cada fin de semana, me quedé despierta en la sala revisando cartas que habíamos recibido de familias que habíamos ayudado durante los últimos 2 años. Cada carta representaba una vida salvada, una tragedia evitada, una familia que seguía unida gracias a nuestro trabajo. Una carta en particular me había llegado esa semana de una mujer llamada Rosa en Texas. Señora Elsa, mi esposo había comenzado a presionarme para contratar un seguro de vida y para ver a un médico específico por síntomas menores. Cuando vi su historia en las noticias, reconocí el patrón inmediatamente. Llamé a su fundación, y su equipo descubrió que tanto mi esposo como el médico estaban conectados con una red criminal. Usted salvó mi vida, y quiero que sepa que nunca lo olvidaré. Cartas como esa me recordaban que nuestra decisión de convertir nuestro trauma personal en una misión pública había valido cada momento de dolor, cada hora de trabajo, cada peso que habíamos invertido en la causa. Mientras reflexionaba sobre todo el camino recorrido, me di cuenta de que había llegado a una encrucijada importante en mi vida. A mis 75 años, había logrado más de lo que jamás había imaginado posible. Había salvado a mi hija, había expuesto una red criminal nacional, había ayudado a cientos de familias, había logrado cambios legislativos significativos. La pregunta que me enfrentaba ahora era si había cumplido con mi deber o si tenía la responsabilidad de continuar expandiendo el trabajo. Había ofertas de organizaciones internacionales para llevar nuestro modelo a otros países donde operaban redes similares. Había invitaciones para asesorar a gobiernos sobre reforma de sistemas de salud, para prevenir corrupción institucional. Pero también tenía una nieta que quería conocerme como la abuela que juega en el jardín, no solo como la activista que aparece en las noticias. Tenía una hija que había construido una nueva vida hermosa y que merecía disfrutar de la paz que tanto había costado conseguir. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? Les pregunto a ustedes que han escuchado nuestra historia completa. ¿Creen que una mujer de 75 años que ha luchado durante 2 años para exponer y desmantelar redes criminales tiene derecho a retirarse y disfrutar de su familia? ¿O creen que cuando uno tiene el poder y los recursos para proteger a inocentes, tiene la obligación moral de continuar luchando sin importar la edad o el cansancio? La respuesta que elijan ustedes podría influir en mi decisión sobre el futuro de nuestra fundación y mi papel en ella. Porque al final, esta no es solo mi historia o la historia de mi familia. Es la historia de todos nosotros, y de nuestra responsabilidad colectiva de protegernos unos a otros contra quienes se aprovechan de nuestra confianza y vulnerabilidad. Mientras el sol se pone sobre mi jardín y mi familia duerme segura bajo mi techo, sé que sin importar lo que decida sobre el futuro, hemos ganado la guerra más importante. Hemos demostrado que el amor, la determinación y la justicia pueden triunfar sobre la maldad más sofisticada. Y eso, al final, es todo lo que realmente importa.